Pero Señor, pues te pedimos también por la familia de mi hermano Carlos, que tú, Señor, los fortalezcas, Señor, a su esposa, mi hermana Lupe, Señor, porque pues ciertamente ella está dolida por la muerte de su mamá. Su familia entera, Señor, están dolidos. Solamente pido que les dé las fortalezas, Señor, para que sigan hacia adelante y traiga alivio a sus corazones. Mira, Señor, que mi hermana, pues quizás, Señor, viene a este lugar, quizás sin ganas, quizás, Señor, ha perdido ella el gozo, pero vuelve del gozo de tu salvación. Tú eres quien la salvó, Señor, y tú eres, Señor, quien le va a volver ese gozo a mi hermana, Señor, para que ella esté gozosa y tenga la esperanza, Señor, de ver a su madre en el cielo. Esperemos, Señor, que ella se haya arrepentido y haya creído en Cristo, Señor, para la salvación de su alma. Que ese sea el gozo, Señor, que esté en nuestra hermana, sus hijos y en mi hermano Carlos, Señor, que tengan fe, Señor, pues que ella estará ahí en gloria. Pero Padre, te pedimos, Señor, que los ayudes a ellos para que sigan hacia adelante. Por favor, Padre, ayúdalos. Y pues, Señor, te pedimos también en esta hora por mi vida, que aún siendo un hombre imperfecto, Señor, que se queja, que llega a airarse todavía, Señor, que se molesta, Señor, pues por tu misericordia es que estoy aquí detrás de este púlpito, Señor, para predicar tu palabra. Porque tú me has llamado para hacer eso, para servir, no para ser servido. Porque ciertamente, Señor, el cuerpo se desgasta para preparar sermones, estudios, Señor, pero, Señor, es un gozo. Es un gozo, Señor, que nadie me puede quitar. Si a veces estoy cansado, Señor, prefiero descansar, pero, Señor, es algo que tú me has llamado a hacer para el beneficio de tu iglesia, no para el mío propio. Pero, Señor, pido que me uses, Señor, con poder y autoridad, no autoritativa, sino, Señor, una autoridad servil, servicial, para que mis hermanos, Señor, se beneficien y sean servidos, Señor, a través de mi vida. Una vida imperfecta, no digna de ser llamado un predicador, Señor, de tu palabra. Pero, Señor, te pido que hables a la vida de mis hermanos, Señor, así como has hablado a mi vida durante el estudio de este sermón. Habla, Señor, a los jóvenes, Señor, y pues, Señor, salva a quien tú tengas que salvar por medio de la predicación del Evangelio. Que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, y, Señor, pues que tú la hagas crecer. Ayúdanos, oh Dios, porque ciertamente somos débiles y frágiles, pero en tus manos, Señor, podemos ser armas poderosas, Señor, para que otros escuchen el Evangelio y sean salvos. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, estamos ahí en Hechos y vamos a comenzar el capítulo 6. Vamos a comenzar ahí en el versículo 1 y vamos a terminar en el versículo 7 el día de hoy. Pero, mis hermanos, antes de comenzar leyendo, cuando yo era joven, si yo necesitaba hacer alguna carta, tenía que escribirla a mano, después tener que comprar una estampilla para poder enviarla por correo. Así era como se hacía antes. Bueno, hoy en día también, pero antes era mucho más. Ahora tenemos correo electrónico y es mucho más fácil hacer todo esto. Si yo necesitaba buscar un número de algún restaurante o alguna agencia, tomaba el directorio telefónico, ¿recuerdan? Y pues nos íbamos a las páginas amarillas. Ahí tenían el número de los restaurantes, agencias de aseguranza, de doctores, de todo esto. Y si necesitaba que ir a otro estado, tenía que tener yo un mapa para poder ver cada carretera para poder llegar a mi destino. Antes no teníamos lo que es el celular, no había el GPS. Teníamos que tener un mapa y fijarnos bien por qué carretera íbamos a ir para llegar a nuestro destino. Si quería sacar una foto, necesitaba una cámara. Después tomar la foto y después llevar el rollo para que lo revelaran y al fin ir a recoger las fotos, quizás en la Walmart, y eso era un proceso de horas o días, no recuerdo.
de horas. Antes, mis amados, utilizábamos calculadoras, calendarios, reloj, pero ahora todo está en este dispositivo, el celular, todo está a la mano. Ya no necesitamos un reloj, una calculadora, un calendario, un mapa, todo está ahí, a la mano. Todo es ya muy fácil. Bueno, algo similar estaba sucediendo en el libro de los Hechos. Los días antiguos centrados alrededor del templo en Jerusalén se habían vuelto anticuados. Por siglos los judíos habían edificado sus vidas alrededor del templo, presentando sacrificios y ceremonias arraigados a las leyes y a sus líderes. Pero después, en el año 30 después de Cristo, algo comenzó a girar. Un carpintero de Nazaret comenzó a predicar y a enseñar, y él se atrevió a decirles a un grupo de fariseos que algo mucho mayor que el templo había llegado. Este hombre fue Jesús. Y por esa razón él fue crucificado, porque él dijo: alguien mayor que el templo ha llegado. Mis hermanos, Juan el Bautista preparó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él venía de un linaje o de una línea levítica sacerdotal, y él conocía muy bien acerca de cómo se debían de presentar los sacrificios en el templo. Y los sacerdotes en ese entonces debían que inspeccionar o ver que el animal no estuviera defectuoso, que estuviera ciego o cojo. Pero aquí Juan el Bautista no tuvo que hacer nada de eso, porque Dios mismo le reveló a él cuando Cristo apareció y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas son palabras que solamente los sacerdotes podían decir, pero él, como venía de una descendencia sacerdotal, él dijo eso: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo mucho más diferente. Alguien más mayor que el templo se había aparecido cuando Juan dijo esto, y Juan debía ¿qué? Bautizar a Jesús. Aquí vemos que Juan el Bautista hizo un acto o una función de un sacerdote. Pero Cristo, bien sabemos que él era sin pecado, y no es que como que Juan tuvo que decirle: a ver, Jesús, tus manos quiero ver si no están defectuosas, tus dedos, tus ojos, si no estás visco. No, porque Cristo era perfecto. Pero después que Cristo fue crucificado, murió en la cruz, él no se mantuvo en un estado de mortandad, sino que él resucitó al tercer día, ascendió y después envió su Espíritu Santo para que morara en los creyentes, mas ya no en el lugar más santo del templo de Jerusalén. Todo lo que proveía el templo ahora era accesible mediante Cristo Jesús. Él es nuestro dispositivo. En él está todo lo necesario. Cristo es al igual que un celular, mis amados, pues el celular contiene un calendario, la hora, un mapa, todo esto. Pero Cristo es mucho más que un celular. En Cristo ahora todo lo necesario pues está ahí. Mis hermanos, si queremos ir y hablar con Dios, ahora tenemos acceso mediante ¿quién? Mediante Cristo. Ahora no tenemos que ir al lugar santísimo, no tenemos que llevar nuestros pecados, o un sacerdote llevar nuestros pecados ante Dios por el pecado nuestro, de él y del pueblo. El sacerdote, eso es lo que él hacía, presentaba los pecados de todos, incluso los de él mismo, ante Dios, y a través del sacrificio pues eran solamente perdonados y limpiados los pecados temporalmente. Eso solamente calmaba la ira de Dios temporal. Pero el sacrificio de Cristo, mis amados, trajo satisfacción a la ira de Dios. El sacrificio de su Hijo amado. Pero en los últimos capítulos hemos visto el nacimiento de la iglesia primitiva infantil.
que comenzó a crecer por el poder de Dios. Las autoridades poderosas religiosas se opusieron al mensaje de salvación, pero los apóstoles, mis amados, a pesar de haber sido amenazados, encarcelados y azotados, ellos cobraban mucho más ánimo para seguir predicando y enseñando al pueblo. Porque alguien mucho mayor que el templo había venido, era Cristo. Y de ese Cristo ellos seguían predicando y enseñando, mis hermanos. Ahora ellos anunciaban que a través de Cristo había vida eterna, perdón de pecados. A través de Cristo. Ya no se necesitaba un sacerdote, ni un templo, ni un animal. Era solamente algo simple y tan fácil, creer en Cristo para ser salvos, para ser perdonados de sus pecados. Eso es lo que ellos estaban anunciando y por eso es que ellos eran encarcelados, azotados, perseguidos y despreciados. Vamos a leer el versículo 1, ahí de Hechos 6. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Los apóstoles, bueno, mis hermanos, noten algo. Así como crecía el número de los discípulos en la comunidad cristiana, aumentaban también los problemas en medio de ellos. Esto sucedió en la iglesia en su comienzo por causa de ¿qué? Del pecado que había todavía en los creyentes. Dice ahí que hubo murmuración. El pecado de la murmuración estaba ahí presente en medio de la iglesia primitiva. Los griegos se comenzaron a quejar de que sus vidas eran desatendidas. Pero ¿quiénes eran estos griegos? Eran judíos a quienes se les llamaba prosélitos, que habían vivido fuera de Palestina y en un punto aprendieron el griego, pero seguían siendo ellos judíos. Pero en este punto, en Hechos, estaban viviendo en Jerusalén, donde los idiomas predominantes eran el hebreo, arameo y greco-arameo. Todos ellos habían creído en el evangelio y ahora eran hermanos en la fe con los demás. Pero había un problema, una barrera lingüística y quizá cultural también. Esto causó que las viudas griegas no recibieran la distribución diaria alimenticia, o sea que no estaban recibiendo su comida, sus alimentos, mientras las viudas hebreas sí eran atendidas en ese aspecto. Quizá estaban cometiendo el pecado de acepción de personas, no lo sabemos, porque es que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas y las viudas de los hebreos eran atendidas. No sabemos por qué razón. Quizás se descuidaron o quizás estaban haciendo acepción de personas en medio de una comunidad de creyentes. Ustedes dirán, ¿cómo es posible? Bueno, en las congregaciones hoy en día surgen problemas, conflictos. Sí. Hay murmuración, chisme, celos, ira, contienda, todo esto. ¿Por causa de qué? Del pecado, que todavía mora en los creyentes. Mis hermanos, ahorita en esta congregación somos pocos, no somos muchos, pero si Dios permite que se agreguen más congregantes, esto también va a suceder, queramos o no, sin duda. Pero entre más nos centremos en predicar el evangelio, podremos solucionar cualquier conflicto que surja entre nosotros. Eso va a ser inevitable. Es como la familia, cuando la familia va creciendo, pues hay más hijos, más hermanitos, hermanitas, y nunca van a estar en paz, sino que siempre van a haber conflictos entre los hermanitos y las hermanitas, ¿cierto o no?
Ellos se pelean, ellos también discuten. Algunos piensan que a unos los queremos más que a otros. Eso pasa en las familias. Eso viene a suceder en las mentes de nuestros hijos. Y lo mismo sucede en las congregaciones. Y lo mismo estaba sucediendo aquí en la iglesia primitiva. Había murmuración. Pero los apóstoles necesitaban hacer algo al respecto. Los apóstoles debían y tenían que actuar de inmediato. Vamos a ver qué sucede en el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí vemos que los apóstoles no dijeron: bueno, ya veremos, va a ver cómo se soluciona este problema, quizás alguien haga nuestro trabajo y nosotros vamos a estar pues cómodos y esperar que alguien actúe. No, ellos, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, a todos. Los apóstoles hicieron un llamado para citar a todos los discípulos para solucionar el problema. Noten que los tomaron en cuenta a todos, a toda la multitud. Y hoy en día, cuando el pastor de la congregación tiene que tratar algún problema, solo elige a algunos de su preferencia. Y a veces no se invocan, no se llama a todos los diáconos. Eso sucede. Aquí vemos que los apóstoles no hicieron nada de eso. Ellos convocaron a la multitud de los discípulos, a todos los creyentes, a todos que habían sido añadidos a la familia de la fe. Ellos actuaron para hallar una solución al problema. Pero los apóstoles ejercían la autoridad en la nueva comunidad cristiana, incluso en los detalles administrativos de los alimentos. Esto era algo tan importante para ellos y no podían dejar esto desatendido. Debían ellos de actuar con autoridad para tratar este problema. ¿Por qué? Porque las viudas de los griegos eran también hermanas en la fe. Y la palabra dice que hagamos mucho mejor, mucho más bien a quienes, a los creyentes, a los de la familia de la fe. Debemos de hacer bien. Aunque el distribuir comida entre los pobres era un ministerio importante, los apóstoles no podían ni debían permitir que esto los desviara de su llamado santo. Noten, ¿cuál fue la prioridad de ellos antes de tratar el tema? Ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos primeramente pusieron en primer lugar que, primeramente convocaron y después dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí vemos que ellos eran responsables ¿de qué? De predicar, de estar ellos estudiando las escrituras, y alguien más tenía que quedarse en cargo del problema de los alimentos. Aquí vemos que ellos no podían hacer a un lado la palabra de Dios para servir a las mesas de las viudas. Aquí podemos ver que ellos tomaban muy en serio el estudio de la palabra, la predicación, la enseñanza y el evangelismo. Mis hermanos, ellos eran fieles a la máxima autoridad. Ellos sí querían encontrar una solución al problema entre los griegos y los hebreos, pero ellos estaban más bien enfocados ¿en qué? Primeramente en la palabra. Dice: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir nosotros a las mesas. ¿Ellos podían hacerlo? Podían hacerlo. Pero la prioridad de ellos era estar constantes en el estudio de la palabra,
en la enseñanza, en la predicación, en el evangelismo. Hoy día existen pastores y maestros en las congregaciones que cubren muchas áreas y no estudian a más profundidad la palabra de Dios y se excusan diciendo, hermanos, no somos teólogos, somos de rancho. He escuchado esas palabras. Queriéndose justificar para no estudiar a más profundidad las palabras para alimentar el rebaño del Señor, para que sean edificados por la palabra de Dios, se excusan y dicen, hermanos, no somos teólogos, somos personas común y corriente de México, del rancho. Eso no es algo justificable ante los ojos de Dios. Alguien que está delante de una congregación debe de sumergirse en la palabra de Dios y estudiar, profundizar, extraer para así darlo a la iglesia. Para capacitar a los creyentes para toda buena obra. Para crecer, para madurar. O también recitan lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, vayamos ahí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Versículos 4 al 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, o esto es, capacitados. No es que seamos capacitados por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o capacidad proviene de ¿quién? De Dios. Dios nos ha hecho, mis amados, a todo maestro, a todo predicador, a todo evangelista, competentes. Pero esa competencia, esa capacidad viene de ¿quién? De Dios. Dios da dones a los maestros, a los predicadores, a los evangelistas para la obra. Y dice ahí, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esa es nuestra confianza. Que las capacidades que Dios se nos ha dado a nosotros, la confianza, cuando ejerzamos un oficio, un llamado, lo tenemos mediante ¿quién? Mediante Cristo para con Dios. No que seamos capacitados por nosotros mismos. Es algo que Dios da. La sabiduría, el conocimiento, los dones para predicar, para evangelizar, provienen de Dios. Sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra. Y cuando habla de la letra, se refiere a la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Muchos pastores, predicadores, maestros utilizan la última parte del versículo 3 para justificar que no deben de estudiar porque son de rancho, son de México y no son teólogos, y ellos dicen lo que dice al final. Ellos dicen, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ellos tuercen esto para decir que el mucho conocimiento te puede apagar espiritualmente y te puede matar espiritualmente. Y dicen, solamente el Espíritu vivifica. Solamente el danzar, el hablar en lenguas, en que Dios me mostró nuevas revelaciones, eso vivifica, pero el mucho estudio mata. Eso no se refiere Pablo a esto. Muchos quieren usar esto para justificar su ignorancia bíblica y decir, no quiero morir espiritualmente, no quiero estudiar tanto porque la letra mata, y a eso no se refiere Pablo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ciertamente la ley lleva a la muerte y el Espíritu del nuevo pacto trae vida al momento de creer en ¿quién? En Cristo. Y Pablo no se refiere a que el estudio de la palabra
trae muerte. Muchos quieren, como dije, muchos quieren nuevas revelaciones, visiones, y desechan el estudio de la palabra pensando que eso los va a pagar espiritualmente. Muchos piensan eso. ¿Cómo es posible que la palabra misma de Dios te mate espiritualmente? No es posible. Miren lo que dice Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Todo ser humano bajo la ley está maldito. ¿Por qué? Porque la ley, mis amados, muestra nuestro pecado y la ley nos condena. Y la ley nos dice que somos, ¿qué? Merecedores del infierno. ¿Quién puede cumplir toda la ley? Nadie. ¿Quién puede cumplir solamente los 10 mandamientos? Nadie. Todos hemos mentido, robado, adulterado, codiciado, deshonrado a padre y a madre, y no amamos a Dios sobre todas las cosas, en ningún momento. Así que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. A eso se refiere Pablo. Cuando él dice la letra mata, se refiere a que la ley trae mortandad. Mas el Espíritu, ¿qué dice él? Vivifica. El Espíritu del nuevo pacto. El Espíritu que Cristo mandó que morase en nosotros. Somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál fue la petición de Pablo por los hermanos en Éfeso? Vamos a Efesios 1. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice Pablo en Efesios 1, 15 al 17, dice, por esta razón también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo. Aquí vemos que el deseo de Pablo en los hermanos en Éfeso, no solamente en los hermanos en Éfeso, en todas las iglesias que él plantó, el deseo de Pablo era que ellos crecieran ¿en qué? En sabiduría y en la revelación del conocimiento de quién, de él, dice, de Cristo. Y si nosotros decimos que Cristo es el centro de todo, de la Biblia, ahí está Cristo. Debemos de nosotros estudiar a más profundidad las Escrituras para encontrar a Cristo. Ahí está, es lo que Pablo quería. Y muchos se oponen a que tomemos cursos teológicos para que usemos herramientas que Dios ha proveído. Ahora tenemos el internet y muchas Biblias en estudio para conocer más acerca de quién, de Cristo. Pero muchos dicen la letra mata. ¿Para qué estudiar tanto? ¿Acaso Dios está en contra de que estudiemos más a profundidad y que lleguemos más al conocimiento de su Hijo amado Jesucristo? Dios no está en contra de eso. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mismo dijo esto. Y si Pablo lo dijo, es que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, desea que conozcamos más acerca de la segunda persona de la Trinidad, que es ¿quién? Es Cristo Jesús. Ahora, la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí vemos que tanto
Pablo y Pedro, aquí, mis amados, ellos desean que los hermanos crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es algo que está en mí también, y por eso es que nosotros predicamos siempre las Escrituras. Aquí no me pongo a hablar lo que yo pienso, dejarme llevar por mi emoción, el gritar mucho para aparentar ser muy espiritual. Estamos predicando lo que es la palabra de Dios fielmente. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí vemos los deseos de Pablo y Pedro. El crecimiento del conocimiento de Jesucristo. Regresemos a Hechos 6, versículo 2 y el 3. Así que dicen ahí, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? De servir a las mesas. Quizás dirán, ¿ese ministerio? ¿Servir en las mesas? ¿Quién va a hacer eso? Que las mujeres lo hagan. Mis hermanos, se cree que los apóstoles les encargaron a los hermanos que hablaban el griego que buscaran entre ellos a hombres que se encarguen de servir a las hermanas, a las viudas griegas. Los apóstoles tomaron la iniciativa de designar y el pueblo debía elegir a 7 varones. El primer requisito es que sean hombres, no mujeres. Yo pienso que si esto hubiera sucedido en estos días, quizás el pastor de la congregación hubiera tomado la decisión y hubiera dicho, miren, busquen a 7 hermanas para que sirvan a las viudas. Aquí vemos que los apóstoles, con la autoridad dada a ellos por Cristo mismo, dijeron, busquen entre vosotros a 7 varones, a 7 hombres. Primer requisito, sean hombres. Segundo, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Tercero, cuarto, de sabiduría. ¿A quienes encarguemos de este trabajo que quizás para muchos sería un trabajo, ¿qué? ¿Deshonroso? ¿Vergonzoso? Mis hermanos, esto era digno de hacer. Esto iba a fortalecer a la iglesia para no dejar desatendidas a las viudas de los griegos, y después iba a seguir la murmuración, las contiendas, ira, todo esto. Esto iba a edificar y a cuidar el estado espiritual de la iglesia. Aquí vemos que ellos piden esto. Así que el primer requisito era que fueran hombres, no mujeres, varones, cuya buena reputación estuviera confirmada por los demás hermanos por su testimonio ocular. Cómo hablan, cómo se conducen, cómo actúan como creyentes o como mundanos. Hablan como creyentes o como mundanos. Y con la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Aquí vemos un orden bíblico, santo, de parte de los apóstoles, con autoridad. Versículo 4. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Dijeron, está bien. Los apóstoles son los que tienen la autoridad, pero era una autoridad servicial. No era una autoridad dictadora, como muchos pastores hoy en día tienen en muchas congregaciones, que lo que el pastor se diga se va a hacer. Y así dice el pastor, así se va a hacer. Eso no.
es antibíblico. Si el pastor dice algo que está en las escrituras, que se haga. Pero si el pastor quiere imponer reglas que provienen de su mente carnal, que solamente va a afectar a la iglesia, a los hermanos, cuidado. Cuidado. Aquí vemos que dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Esteban mostró su fe? Por su testimonio. Quizás por su hablar, su actuar, su caminar, en la manera en cómo él quizás aconsejaba a otros hermanos, cómo los animaba. Dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nicolás dice que era prosélito, era alguien que era fuera de Jerusalén, era parte de los griegos. Aquí vemos que aquí no, ellos hicieron por ningún momento acepción de personas. En Cristo ellos eran uno. Aquí no habían ya griegos ni hebreos, ni esclavos, ni libres, ni hombre, ni mujer. Aquí todos eran uno en Cristo. Ellos se habían encargado de la oración. Dice ahí el versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dice ahí. Así que aquí vemos que me pasé el versículo 4, perdón, pero vamos a ver qué es lo que dice ahí. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, es lo que dijeron los apóstoles. Ellos, pues, debían ¿de qué? De permanecer en la oración y cuidando el ministerio de la palabra. Un ministro ya no debe de estar, mis hermanos, encargado de muchas áreas, otras cosas en las congregaciones. Y si hay diáconos, pues que ellos ayuden a los ministros. Se necesita ayuda, ciertamente. Se necesitan. Pero vemos en el versículo 5 y 6, dice que agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí vemos que los discípulos escogieron a estos 7 varones, pero ojo, ellos tenían y debían que tener un buen discernimiento para escoger correctamente. Ellos tenían que conocer muy bien el testimonio de estos hombres, sus vidas, si eran fieles al evangelio o solamente era alguien que estaba entre ellos pero no eran de ellos, que estaban solamente entre la comunidad cristiana pero no eran cristianos. Mis hermanos, si el Señor permite que más personas lleguen a esta congregación, ustedes los miembros, no yo, se encargarán de escoger a hombres de buen testimonio para que les sirvan a ustedes. Ustedes se van a beneficiar y serán servidos conforme a su elección. Así que si ustedes quieren ser servidos justamente, igual que todos, humildemente, ustedes deben de elegir a alguien que cumpla con esos requisitos. Ese es el deber de la iglesia, de la congregación. Pero hay congregaciones que no practican esto. Casi siempre los que eligen es el pastor de la congregación. Quizás le pregunte él a otros hermanos, al copastor, que este término es antibíblico. No hay copastor. Son pastores, ancianos, diáconos, ministros, eso es lo que es. Todo se debe de hacer bíblicamente, mis hermanos, y con discernimiento.
cuidadosamente, porque esas personas les van a servir. ¿Quieren que alguien altivo, arrogante, irrespetuoso les sirvan a ustedes? ¿Quieren que alguien con mal testimonio les sirva a ustedes? ¿Quieren que alguien con una actitud hipócrita les sirva a ustedes? Yo creo que no. Pero después de su elección los presentaron a los apóstoles y simbólicamente los comisionaron como diáconos con autoridad de llevar el ministerio no de alabanza, no de ser disque líderes de diáconos, sino el servir a los necesitados repartiendo los alimentos. Era un ministerio, quizás para muchos común y corriente, el servir a las mesas, pero esto era algo delicado, porque esto podía traer conflictos, divisiones entre los hermanos. Y por esa razón es que ellos fueron muy cuidadosos en todo esto. Y los apóstoles miraron que ellos actuaron sabiamente. Para esto eran necesarios estos requisitos. Los apóstoles fueron muy cuidadosos, como dije, y sabios para solucionar este conflicto y lo hicieron humildemente. Amados, ayer publiqué algo en Facebook, no sé si lo miraron, algo que publiqué hace como un año o dos. Dice: ministro, Dios no te ha dado una autoridad dictadora, sino más bien una autoridad servicial. Esa es la autoridad la cual Dios nos ha dado. No una autoridad dictadora o para oprimir al pueblo, a la iglesia, a los congregantes, sino más bien Dios nos ha dado una autoridad servicial. Y esta autoridad la tenían los apóstoles y los 7 a quienes ellos habían elegido. Mis hermanos, hoy en día no se aplican esos requisitos para elegir a un diácono o un pastor. Si alguien llega a una congregación y tal persona posee algún tipo de talento, no un don, rápidamente lo ponen a ejercer, a servir su talento, ya sea tocar el bajo, la guitarra, el teclado, la batería, incluso cantar. Pero nunca se toman el tiempo para conocer más acerca de esa persona o su testimonio. Lo ponen a cantar, a tocar el bajo, la guitarra, los teclados, a servir en alabanza, en otras áreas, y después, al poco tiempo, se dan cuenta que no era quien ellos pensaban que tal persona era. Y resulta ser una persona impía todavía, no creyente. Esto es algo grave y peligroso. No todo aquel que se dice ser cristiano es cristiano. El Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que diga yo soy cristiano, sé tocar, tengo talentos, es cristiano. Por esa razón es que aquí no hacemos eso, no practicamos lo mismo que muchas congregaciones practican. Que tenemos el altar lleno de instrumentos, llenos de jóvenes, y no son convertidos a Cristo, no han sido regenerados. Y quizás no han entendido qué es el evangelio y nunca se han arrepentido, no son salvos, y los ponen a servir en el supuestamente altar que muchos de ellos tienen como un lugar santo, como si fuera parte del templo, el cual no lo es. Aquí solamente tenemos una plataforma, son paletas, las pinté, y aquí no tenemos altar. Aquí no venimos a postrarnos como lo practican muchos, pensando que ahí hay más unción, más presencia de Dios. Mira, mis hermanos, eso es algo peligroso. Miremos a alguien que tiene talento, que canta muy bonito, que toca los instrumentos, pero no es cristiano, no es creyente. Es algo peligroso. Pero miremos qué sucede después de que presentan a los apóstoles a quienes ellos habían elegido.
Después oran por ellos y les imponen las manos. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren el glorioso resultado de lo que causó la sabiduría de los apóstoles ante la tentación de ser distraídos de su llamamiento principal. La palabra del Señor crecía y el número de los creyentes se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. Y no solamente eso. ¿Qué dice al final del versículo 7? También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí vemos un resultado glorioso. También los sacerdotes, los que servían en el templo, habían creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se habían añadido a la comunidad cristiana. La palabra del Señor crecía y también el número de los creyentes se iba multiplicando. Quizás habían ahí unos 8,000. Se multiplicó. Por esa razón los apóstoles dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios. Busquemos a alguien que se encargue de servir a las mesas, porque nosotros tenemos que persistir en oración y en el ministerio de la palabra. Aquí podemos ver la importancia, el por qué se debe exponer fielmente la palabra del Señor, mis hermanos. Queremos que muchos más escuchen y crean en Cristo. Aquí no estamos para predicar filosofías humanas, ideas. Aquí estamos para exponer lo que es la palabra del Señor. Algunos sermones van a ser un poquito más emocionantes que otros poquito más aburridos, pero mis hermanos, es la palabra del Señor. Ten en mente que eso no es o no debe de ser aburrido, eso es la palabra del Señor. Queremos que muchos más escuchen y crean. Esto no puede suceder si nos convertimos en vagos, en perezosos a no estudiar cuidadosamente la palabra, para después exponerla y traerla al pueblo. No podemos pararnos detrás de este púlpito y decir, bueno, mis hermanos, no estudié como debo, pero dejemos que el Espíritu Santo hable. Hemos escuchado esta frase. Un hermano llegó a decir esto, hermanos, no estudié como debía, pero dejemos que el Espíritu Santo hable. En serio. Si no podemos estudiar con tiempo, un estudio, un sermón, mejor cancelemos. A mí me ha sucedido. Mi hermano Carlos lo sabe. Le dije, hermano, se cancela el estudio por cuestiones de que no tuve tiempo para prepararme con el trabajo, la familia, todo esto. Es mejor decir, no me preparé. Lo siento. Es mejor hacer eso que pararte aquí y decir, hermanos, no tuve tiempo para estudiar, pero vamos a permitir que el Espíritu Santo hable. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a hablar si no hemos estudiado? Si no hemos preparado el estudio, el sermón, solamente porque alguien es bueno para hablar, tiene mucha palabra. No es así. Aquí no estamos solamente en un lugar como en la escuela donde podemos hablarle lo que sea. Aquí debemos de hablar lo que es la palabra del Señor. Así que Dios, como dijo un pastor, no puede bendecir o no bendice a vagos. ¿Cómo queremos que Dios se manifieste en las vidas de los jóvenes, de los niños, en nuestras vidas, que seamos edificados si no estudiamos, si no nos preparamos? ¿Cómo queremos que otros sean salvos si no predicamos el evangelio bíblico? ¿Cómo queremos que otros se arrepientan si no estamos hablando acerca de la ley
que son pecadores ante los ojos de Dios y merecen el infierno, pero después presentar a Cristo. Si no conocemos el Evangelio bíblico, no podremos ver la gloria de Dios. Solamente tendremos una congregación llena de personas esperando que Dios haga milagros, esperando que Dios cambie sus vidas, esperando que Dios los bendiga. Y es solamente un Dios que se han hecho en sus mentes y no es el Dios de la Biblia. No, mis hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa para salvar al más pecador al momento de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y los apóstoles tenían esto en mente, que la palabra de Dios era viva y eficaz y poderosa para salvar. Si Dios quiere a todo el mundo, pero no va a ser así. Ellos predicaban con valentía, agradando a su Señor, no agradando a las autoridades religiosas poderosas de ese entonces, a los fariseos. Aquí vemos que la palabra crecía. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también los sacerdotes obedecían a la fe. Los líderes del pueblo, los que servían en el templo, Dios hacía la obra en ellos también. Es algo glorioso lo que estaba sucediendo ahí. La palabra creciente y poderosa. Estos hombres actuaron sabios y Dios hizo algo grande. Hermanos, los apóstoles discernieron la tentación que todos enfrentamos de ser distraídos por nuestro llamamiento principal. Tú y yo podemos ser tentados, yo y mi hermano Carlos, podemos ser tentados a ser distraídos y a no cumplir con nuestro llamamiento principal. Satanás nos bombardea con distracciones porque sabe que seremos mucho menos efectivos si estamos ocupados en muchas otras cosas. Y por esa razón los apóstoles dijeron, no es justo, busquen entre vosotros, entre ustedes, a 7 varones. Habían cosas que podían distraer a los apóstoles. Habían cosas, como sucede hoy en día. Hoy en día suceden, o hay cosas que distraen a muchos pastores. Nos distraen a ellos y no estudian, no toman estudios bíblicos para alimentar y para que crezca más la iglesia. Cada cristiano necesita la sabiduría de Dios para discernir su llamamiento de manera que pueda entregarse a ello con dedicación. En particular, los pastores necesitan humildad y sabiduría para delegar tareas a otros. Mi hermano Carlos y su hijo nos ayudan ¿con qué? Con la lectura de las Escrituras. Que quizás para ellos o para alguno de ustedes dirán, eso es menos que el hermano David, que lo que él hace, él enseña y predica. No, mis hermanos, eso es igual. Yo daré mucho más cuentas a Dios por lo que yo estoy haciendo. Más que ellos. Lo que ellos hacen es servir. Y aquí estamos haciendo bíblicamente. Solamente los varones leemos las Escrituras y solamente los varones oramos. En el culto que hacemos para Dios. Aquí no es que estemos machistas, aquí somos bíblicos. Estamos haciendo lo que vemos que hicieron los apóstoles. Ellos no dijeron, elijan a 7 mujeres, 7 varones, dijeron ellos. Llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio.
Y aquí estamos haciendo lo mismo. Pero aquí vemos, mis hermanos, un resultado glorioso de lo que hicieron los apóstoles. Pues miramos que la palabra creció, porque era una palabra poderosa, y la multitud de los discípulos se multiplicaba. El número se multiplicaba. Y aún los hombres religiosos también creían. Dios no hace acepción de personas. A Dios le plació salvar a estos hombres para mostrarle a los del templo, a los fariseos, que esos hombres que tenían un rango, una posición alta en el templo, también podían ser transformados por la predicación del evangelio de Jesucristo, y sus corazones quizás eran quebrantados, humillados al momento de escuchar de Cristo, y ellos obedecían a la fe. Para Dios no hay imposibles. Quizás tú conozcas a alguien que es altivo, alguien duro, que no es creyente, con un corazón frío hacia las cosas del Señor, pero Dios puede salvarlo. Dios puede obrar en su corazón, si es su voluntad. Pero aquí vemos, mis hermanos, la persistencia de los apóstoles en predicando la palabra. Que la palabra era expandida y muchos más obedecían a la fe. Vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, te damos las gracias, Señor, por este momento que nos has permitido estar en este lugar, congregados en tu nombre, oh Dios. Señor, gracias, Padre, porque nos has enseñado, Señor, lo que sucedió ahí en el libro de los Hechos, Señor, de